Bienvenidos. En esta oportunidad veremos uno de los métodos estadísticos descriptivos de mayor utilización por la comunidad científica. Este se fundamenta en las medidas de dispersión. Como objetivo buscamos que ustedes, al finalizar este tema, estén en la capacidad de aplicar las principales medidas de dispersión que mejor describen las distancias que existen entre un grupo de valores con respecto al comportamiento común de una variable que ha sido medida en una población o en una muestra. Veamos el siguiente caso. Tenemos la industria A y la industria B. En un primer momento se puede observar que ambas industrias poseen la misma política salarial. Esto debido al observar el promedio de su salario, $370 para la industria A y $370 para la industria B. Pero, ¿qué pasa si comenzamos a estudiar los salarios en forma individual? Por ejemplo, ubiquémonos en el caso de la industria A. Existen empleados cuyo salario es de $150, 200, 250, 270. ¿Cómo son estos salarios con respecto al promedio? Se puede observar que el promedio no es representativo de esos salarios. Por lo tanto, este solo es un indicador. Sin embargo, cuando los valores que toma la variable aleatoria en estudio no son homogéneos, el promedio solo es un indicador, pero no lo representa. Caso contrario, en la industria B, se puede observar que los salarios de sus empleados son más homogéneos entre sí. Ante este caso, el promedio sí es representativo de los valores que toma la variable aleatoria en estudio. Pero, ¿qué hacer en aquellos casos en los cuales los valores que toma la variable aleatoria en estudio están distantes con respecto al promedio? Ante ese tipo de situaciones se procede a la aplicación de las medidas de dispersión. En temas anteriores se estudió de manera específica cómo agrupar, tabular, graficar y determinar las medidas de tendencia central para una determinada variable en estudio. Sin embargo, eso no es suficiente. Es necesario profundizar aún más en el análisis de los datos. Para ello, vamos a aplicar las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son los datos que representan ese grado de dispersión o variación en que los valores de una población o muestra se sitúan alrededor de una medida de tendencia central. Las medidas de dispersión son medidas auxiliares a las medidas de tendencia central. Para cada medida de tendencia central existe una respectiva medida de dispersión. Las principales medidas de dispersión utilizadas en investigación científica son las siguientes. El rango o amplitud es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor que toma la variable aleatoria en estudio. Veamos cómo se obtiene este dato. Para una serie simple, el rango es igual a esa diferencia entre el valor mayor menos el valor menor. Pero para una serie agrupada, en un primer momento necesitamos la tabla de clases y frecuencias. Luego el rango lo vamos a obtener aplicando la siguiente expresión. Va a ser igual al límite superior de la última clase menos el límite inferior de la primera clase. La limitante de esta medida de dispersión consiste en que ésta solo considera los valores extremos de la serie en estudio, el mayor y el menor, y no considera todos los demás valores que toma la variable aleatoria en estudio.
Otra medida de dispersión consiste en la desviación media. Esta es el promedio aritmético de las respectivas desviaciones absolutas con respecto a la media aritmética. Para una serie simple, utilizamos la siguiente expresión algebraica. La desviación media va a ser igual a la suma algebraica de cada una de las desviaciones, cada uno de los valores que toma la variable aleatoria en estudio x sub i menos su respectiva media aritmética. Y esto dividido entre el número total de elementos que toma la variable en estudio. Cuando estamos ante una serie agrupada, la desviación media va a ser igual a la suma algebraica de las desviaciones absolutas del punto medio menos su respectiva media aritmética, esto multiplicado por su frecuencia absoluta y todo esto dividido entre el número total de elementos que considera la variable en estudio. Otra medida de dispersión se fundamenta en la varianza. Esta es la suma algebraica de las desviaciones de cada uno de los valores que toma la variable aleatoria con respecto a la media aritmética, elevadas al cuadrado divididos entre el total de elementos. Para una serie simple, la varianza va a ser igual a la suma algebraica de cada uno de esos valores que toma la variable aleatoria en estudio x sub i menos su respectiva media aritmética elevado al cuadrado dividido entre el total de elementos de la variable en estudio. Para una serie agrupada, la varianza va a ser igual a la suma algebraica de sus respectivos puntos medios menos su respectiva media aritmética, esto elevado al cuadrado, luego lo multiplicamos por sus frecuencias absolutas y finalmente lo dividimos entre el total de elementos que toma la variable aleatoria en estudio. La desventaja de esta medida de dispersión es que va elevando cada una de esas desviaciones al cuadrado. Por lo tanto, no es representativa de los valores que toma la variable aleatoria en estudio. Se debe de buscar una medida de dispersión que represente estos valores que toma la variable que se está estudiando. Para ello vamos a utilizar la desviación típica o estándar. Esta es la raíz cuadrada de la varianza y es muy útil para describir esa dispersión de un conjunto de datos alrededor de la media aritmética. Tanto para una serie simple como para una serie agrupada, la desviación típica o desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza. Y por último tenemos el coeficiente de variación. Este es otra forma de evaluar la variación de una población o de una muestra y se define como la relación que existe entre la desviación típica o desviación estándar y su media aritmética expresada en porcentajes. Tanto para una serie simple como para una serie agrupada, el coeficiente de variación va a ser igual a su respectiva desviación típica dividido entre su media aritmética multiplicado por 100. ¿Cómo interpretamos este dato? Si el coeficiente de variación obtenido en la investigación se encuentra entre 0 a menos 10, se dice que la media aritmética es altamente significativa. Si está ubicado entre 10 a menos 20, la media es de bastante significancia. Entre 20 a menos 30, esta es poco significativa. Si se ubica entre 30 a menos 40, es de dudosa significancia. Y si el coeficiente de variación obtenido en la investigación es mayor a 40, la media no es significativa de la investigación. Por lo tanto, esta investigación no es confiable, genera dudas. Veamos el siguiente ejemplo. Calcular las principales medidas de dispersión para la siguiente población de elementos. Estos elementos son 2, 4, 5, 6,
6 y 8. La primera medida de dispersión, el rango o amplitud. Para una serie simple, el primer paso consiste en ordenar esos elementos de la serie en forma creciente. 2, 4, 5, 6, 6 y 8. Y luego procedemos a aplicar su respectiva expresión algebraica. El rango va a ser igual al valor mayor, 8, menos el valor menor, 2. Este va a ser igual a 6. Para una serie agrupada, el primer paso consiste en determinar la tabla de clases y frecuencias. Luego aplicar la respectiva expresión algebraica. En este caso, el rango va a ser igual al límite superior de la última clase, 10, menos el límite inferior de la primera clase, 2. 10 menos 2, 8. Interpretemos este dato. Para la serie simple, los valores de la variable aleatoria en estudio se están desviando o dispersando de la media en 6 unidades. La interpretación es la misma para una serie agrupada. Y como se mencionaba anteriormente, la desventaja de esta medida de dispersión es que solo considera los valores extremos, el mayor y el menor. Por lo tanto, esta es afectada por valores atípicos y no es representativa de la serie en estudio. Para ello se necesita buscar una medida de dispersión que sea representativa de esos valores que toma la variable aleatoria en estudio. Otra medida de dispersión consiste en la desviación media. Para una serie simple, la desviación media es igual a la suma algebraica de cada una de las desviaciones absolutas entre x y, que es cada uno de los valores que toma la variable en estudio, menos su respectiva media aritmética dividida entre el total de elementos de la serie. La desviación media va a ser igual a xy, que es el primer valor de la serie estadística, 2, menos su respectiva media aritmética, y así sucesivamente seguimos sumando estas desviaciones. La última desviación corresponde a 8 menos su media aritmética 5.17, y todo esto lo dividimos entre el total de elementos de la serie estadística, en este caso 6. La desviación media para una serie simple va a ser igual a 1.5. Para una serie agrupada necesitamos en un primer momento de la tabla de clases y frecuencias. Luego procedemos a utilizar los siguientes elementos: los puntos medios y las frecuencias absolutas. Una vez disponiendo de estos elementos, procedemos a aplicar la expresión algebraica. La desviación media va a ser igual a la suma algebraica de cada una de las desviaciones absolutas del punto medio menos su respectiva media aritmética. Luego esto lo multiplicamos por su frecuencia absoluta y por último lo dividimos entre el total de elementos que considera la serie estadística en estudio. La desviación media va a ser igual al punto medio de la primera clase, 3, menos su respectiva media aritmética, 5.5, por su frecuencia absoluta, 2, más el punto medio de la segunda clase, 6, menos su respectiva media aritmética, 5.5, por su frecuencia absoluta, 3. Y finalmente la última clase, más el punto medio de la última clase, 9, menos su respectiva media aritmética, 5.5, multiplicado por su frecuencia absoluta, 1. Y por último, todo esto lo dividimos entre el total de elementos que considera la serie en estudio, en este caso 6, obteniendo una desviación media igual a 1.67. Interpretemos este dato para una serie simple. Los valores de la variable aleatoria en estudio se están desviando o dispersando de la media en 1.5 unidades. Esta es la misma interpretación para una serie agrupada. La desventaja de esta medida de dispersión es que considera las desviaciones absolutas. Por lo tanto, no es representativa de la serie en estudio.
Hay que seguir buscando aquella medida de dispersión que sea representativa de esos valores de la variable aleatoria en estudio. Otra medida de dispersión consiste en la varianza. Para una serie simple, la varianza es igual a la suma algebraica de cada una de las desviaciones xy menos su respectiva media aritmética elevado al cuadrado, y esto lo dividimos entre el total de elementos de la serie. Veamos, la varianza va a ser igual a xy, que corresponde al primer elemento de la serie en estudio, 2, menos su respectiva media aritmética, 5.17, elevado al cuadrado, y así sucesivamente seguimos determinando las demás desviaciones elevándolas al cuadrado. La última desviación corresponde a xy, 8, menos su media aritmética, 5.17, elevado al cuadrado. Al final, todo esto lo dividimos entre el número total de elementos de la serie estadística en estudio, obteniendo una varianza igual a 3.47 unidades al cuadrado. Para una serie agrupada necesitamos de la tabla de clases y frecuencias, y de esta vamos a utilizar sus puntos medios y sus frecuencias absolutas. La varianza para una serie agrupada es igual a la suma algebraica de cada una de las desviaciones del punto medio menos su respectiva media aritmética elevado al cuadrado y multiplicado por su frecuencia absoluta. Todo esto lo dividimos entre el total de elementos considerados en la serie estadística en estudio. La varianza va a ser igual al punto medio de la primera clase, 3, menos su media aritmética, 5.5, elevado al cuadrado, esto multiplicado por su frecuencia absoluta, 2, más el punto medio de la segunda clase, 6, menos su media aritmética, 5.5. Esto lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por su frecuencia absoluta, 3. Y por último, la última clase, su punto medio, 9, menos su promedio o media aritmética, 5.5. Esto elevado al cuadrado multiplicado por su respectiva frecuencia absoluta, 1. Todo esto lo dividimos entre el total de elementos considerados en la variable aleatoria en estudio, obteniendo al final una varianza igual a 4.25 unidades al cuadrado. Interpretemos este dato. Para una serie simple, los valores de la variable aleatoria en estudio se están desviando, alejando o dispersando de la media en 3.47 unidades. De igual manera, se interpreta para una serie agrupada. La limitante de esta medida de dispersión consiste en que va elevando cada una de las desviaciones al cuadrado. Por lo tanto, no es representativa de la serie estadística en estudio. Tenemos que seguir buscando esa medida de dispersión que represente los valores que toma la variable aleatoria en estudio. Para ello, vamos a hacer uso de la desviación típica o desviación estándar. La desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza, tanto para una serie simple como para una serie agrupada. Esta es la medida de dispersión anhelada por los investigadores. Esto se le atribuye a que cumple una serie de propiedades. Además, es la medida de dispersión que acompaña a la media aritmética. Para cada medida de tendencia central existe una respectiva medida de dispersión. En este caso, para la media aritmética, la medida de dispersión que la acompaña es la desviación típica o desviación estándar. Para una serie simple, la desviación típica va a ser igual a la raíz cuadrada de 3.47, que es su varianza, obteniendo una desviación típica igual a 1.46. De igual manera, para la serie agrupada, operando la expresión algebraica, la desviación típica o desviación estándar es igual a 2.06. Interpretemos este dato. Los valores de la variable aleatoria en estudio se están dispersando de la media en 1.86 unidades. Esto en el caso de la serie simple.
De la misma forma se procede para interpretar la serie agrupada. Finalmente tenemos el coeficiente de variación. Para una serie simple y para una serie agrupada, esta medida de dispersión es igual a la desviación típica o desviación estándar dividido entre su respectiva media y todo esto multiplicado por 100. Para una serie simple, el coeficiente de variación va a ser igual 1.86, que corresponde a su desviación estándar, dividido entre su promedio, que es 5.17. Luego esto lo multiplicamos por 100, obteniendo un coeficiente de variación igual a 35.98%. De igual manera, para la serie agrupada, operando los elementos, llegamos a un coeficiente de variación igual a 37.64%. Interpretemos este dato para una serie simple. El 35.98% de los valores de la variable aleatoria en estudio se están dispersando o alejando de la media aritmética en 1.86 unidades. De igual manera se interpreta la serie agrupada. Podemos ignorar las diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales, o podemos aprovechar estas diferencias. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima oportunidad.